Bueno, buenas tardes. Soy Claudia Marcela Fonseca Valderrama, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque, y voy a hablar hoy acerca de la teoría clásica ácido-base. Entonces, pues básicamente para hablar de homeostasis, y para eso vamos a empezar hablando del ion hidrógeno. Entonces, Bronsted definió que un ácido era una sustancia capaz de ceder iones hidrógeno y una base una sustancia capaz de captar iones hidrógeno. El hidrógeno es un ion que es altamente reactivo, que interactúa con los enlaces de hidrógeno, con las proteínas y con las enzimas, y que si hay una alteración del rango que es muy estrecho en el organismo, pueden haber alteraciones en estas funciones que son fundamentales para la vida. Entonces, inicialmente vamos a hablar del equilibrio químico. Esto lo que significa es que cuando hay unos reactivos en una solución, y esta reacción puede ser hacia la formación de una sustancia y también puede realizarse en sentido inverso, va a haber un momento en el que va a haber un equilibrio químico, es decir, un equilibrio entre la formación y la descomposición de dicha sustancia. Si en ese momento de equilibrio se tomara una muestra de la solución, pues habría la misma concentración tanto de la solución A en este caso como de la solución como del reactante B. Entonces, cuando esta reacción se produce a la misma velocidad, hay un equilibrio. La ley de acción de masas, descrita en 1864, nos dice que la velocidad de una reacción química es proporcional a las concentraciones activas de los reactivos cuando esta reacción es reversible y con una temperatura constante. Y la ley que relaciona esta concentración de los reactivos con los productos en equilibrio es la constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, tenemos que A más B se puede transformar en una reacción reversible en C más D. A más D serían los reactivos y C más D sería el producto. Entonces, pues esto se puede organizar en forma de una ecuación, siendo K una constante, y podemos ver que los productos de las concentraciones en equilibrio en su concentración efectiva, es decir, C más D, pero sería en producto multiplicado C por D, dividido sobre los reactivos también en su concentración efectiva. Henderson en 1909 aplicó la ley de acción de masas para saber cuál era la reacción de equilibrio del ácido carbónico. Entonces tenemos que el CO2 más agua se transformaría en ácido carbónico y este se podría transformar en hidrogeniones más bicarbonato. Entonces esta ecuación, pues como la ecuación anterior, se puede saber que K1, K2 son constantes y los productos serían los hidrogeniones más el bicarbonato sobre el ácido carbónico, y también se puede hacer pues con la primera parte de la ecuación en esta constante 2, que sería el CO2 más agua sobre el ácido carbónico. En este mismo año, en 1909, se publicó lo que sería la escala del pH, que expresa la cantidad de hidrogeniones en una solución. Es un logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones y expresa cifras tan bajas de concentración, porque los hidrogeniones se expresan en nanogramos, que pues son difíciles para la comprensión pues común. Entonces, en nanomoles, la concentración de hidrogeniones iría desde 160 hasta 16 y se considera pues normal para la sangre una concentración de 40 nanomoles, que equivaldría a un pH de 7.4. En 1916, Hasselbalch reorganizó esta ecuación en una forma logarítmica, y en este caso entonces lo que vamos a tener con esta nueva ecuación es la presión parcial del dióxido de carbono por el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, el bicarbonato, que sería el sistema de control para corregir las alteraciones de la concentración de hidrogeniones, y el logaritmo negativo de la constante de equilibrio. El pH del plasma normal es un logaritmo negativo de 0.00000004, que es igual a 7.3979, que aproximadamente equivale a un pH de 7.4. Y esto nos indica que hay una relación entre la concentración de bicarbonato y ácido carbónico que es estándar.
Entonces, si aplicamos nuevamente esta ecuación, teniendo en cuenta que pKa a 37 grados tendría un valor de 3.5, la concentración normal de bicarbonato en el plasma es de 24 milimol por litro y la concentración de ácido carbónico es de 0.003 milimol por litro. Al desarrollar la ecuación tenemos que el pH es igual a 7.4. Si utilizamos la otra ecuación, o sea, teniendo en cuenta el CO2, entonces tendríamos que la concentración de CO2 disuelto en el plasma es proporcional a su presión parcial por la constante de solubilidad de CO2 en el agua a 37 grados, que tendría un valor de 0.03 milímetros de mercurio, y al desarrollar la ecuación, teniendo que el pK del sistema bicarbonato CO2 a 37 grados es de 6.1, el bicarbonato normal de 24 y la PCO2 arterial de 40 milímetros de mercurio, el pH sería igual a 7.4. Entonces, pues está estandarizado que en las condiciones normales la concentración de bicarbonato y CO2 deben estar en una proporción de 20:1 para que el pH sea de 7.4. La acidez de los líquidos corporales se puede expresar en términos de hidrogeniones en nanomol o nanoequivalentes por litro a partir del bicarbonato y de la presión de CO2. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, la concentración de hidrogeniones sería igual a 24 por la presión de CO2 sobre 24, que sería el valor normal del bicarbonato, y esto sería de 40, que en la escala del pH equivaldría a 7.4, que es el pH normal. Tenemos pues en esta gráfica que ver que el aumento de los hidrogeniones va a ser de forma logarítmica, igual que la disminución. Entonces, pequeños cambios en el pH realmente se traducen en grandes cambios en la concentración de hidrogeniones. En cuanto a los valores pues, normales para los gases arteriales a nivel del mar, esta otra tabla pues tiene los valores que tendríamos en Bogotá ajustado a la altura, pero pues vamos a utilizar por ahora los niveles arteriales a nivel del mar. Tendríamos un pH normal entre 7.35 y 7.45, con una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio y un bicarbonato entre 25 y 26 miliequivalentes por litro. Entonces, esto se graficó en el nomograma de Stigar-Anderson, que va a correlacionar los valores de bicarbonato, el nivel de pH y los niveles de presión de CO2, y tendríamos así los trastornos ácido-base primarios, que serían acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Si tenemos un pH menor de 7.4, estaríamos hablando de acidosis, un pH menor de 7.35, acidemia, un pH mayor de 7.4, alcalosis, un pH mayor de 7.45, alcalemia, y que pues estos valores que reflejan una alteración en el pH, es decir, que no se pudo lograr el equilibrio por los métodos compensadores, pues podrían como enfocarnos hacia un trastorno que no está compensado. Y pues podríamos con el pH hacer la clasificación de los trastornos primarios, pero pues también podríamos partir, por ejemplo, de la presión arterial de CO2, luego ver el bicarbonato, el pH, y así llegar hacia cuál es el trastorno. La base exceso es la cantidad de ácido requerida para llevar 1 litro de sangre a un pH y una presión arterial de CO2 a valores normales. Incrementa en la alcalosis metabólica, disminuye en la acidosis metabólica, y se puede calcular la base exceso esperada como el bicarbonato más 10 por el pH menos 7.4 menos 24. Entonces, pues para empezar a hablar acerca de los métodos de compensación, primero pues hay que decir que la producción de ácidos en el organismo es continua. Hay unos ácidos fijos que son entre 50 y 100 miliequivalentes día, y son procedentes básicamente del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro y aminoácidos catiónicos, y los ácidos volátiles que son entre 10.000 y 20.000 miliequivalentes día y son en forma de CO2.
También hay que mencionar que en condiciones patológicas puede presentarse que la glucosa se metabolice a hidrógeno y lactato, como en la hipoxia, o que los triglicéridos se metabolicen a hidrógeno y beta-hidroxibutirato, como en el caso del déficit de insulina. Entonces, cuando esto ocurre, hay unas líneas de defensa, que son los buffers, la regulación respiratoria y la regulación renal. Dentro del sistema buffer tenemos que es un sistema formado por un ácido débil y una sal fuerte de dicho ácido que funciona como base y va a disminuir el cambio en la acidez de la solución cuando se le añade un ácido o un álcali para que el pH cambie lo menos posible. Este tendría un efecto prácticamente inmediato. Lo ideal es que tenga la misma cantidad de sus dos componentes, ácido y base, para amortiguar el ácido o la base. Hay unos que se encuentran en el compartimiento extracelular, como bicarbonato CO2, hemoglobina, proteínas plasmáticas, fosfato disódico, monosódico. Y los del compartimento intracelular, que son más importantes cuantitativamente, pero no son bien conocidos, son la hemoglobina, fosfato disódico, monosódico y proteínas intracelulares. De los buffers del compartimento extracelular, el bicarbonato CO2 representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre, y los que actúan de forma intracelular, entonces el mecanismo es que el hidrógeno penetra dentro de la célula y se intercambia por sodio, potasio y lactato. Luego seguiría la regulación respiratoria. Entonces lo que va a hacer es amortiguar la acidez o alcalinidad eliminando o reteniendo CO2, disminuye o aumenta el ácido carbónico y en consecuencia la concentración de hidrogeniones. Entonces recordemos pues de la charla pasada que el CO2 es el gas más soluble de los líquidos corporales, que es muy difusible y 20 veces más que el oxígeno. Entonces acá para recordar pues que se produce el CO2 en la célula por el metabolismo celular y luego va a ir hacia el alvéolo. Este es 9% de este CO2 puede ir en transporte en el plasma, pero la gran mayoría, que equivale al 89%, iría en el glóbulo rojo. La regulación renal normalmente se produce hidrógeno entre 50 y 100 miliequivalentes día, aunque en condiciones patológicas pueden producirse hasta 500 miliequivalentes día. El riñón contribuye al balance ácido-base, regulando la excreción de hidrogeniones, en tanto que la concentración de bicarbonato permanezca dentro de límites apropiados. Es por dos mecanismos. El primero es la reabsorción tubular del bicarbonato. Entonces, todo el bicarbonato plasmático se va a filtrar en el glomérulo y si el pH es menor a 6.6, se reabsorbe todo. Si es mayor a 6.2, aparece bicarbonato en la orina. En el túbulo proximal se va a reabsorber entre el 80 y 90% del bicarbonato por un aumento en el número de cotransportadores de sodio hidrogeniones. Y en el túbulo colector medular, en la parte más externa, se reabsorbe entre el 10 y el 20% del restante del bicarbonato. Este proceso va a depender de la cantidad de bicarbonato presente en el túbulo. Esta va a ser una reabsorción prácticamente lineal hasta un nivel de 24 a 25 miliequivalentes por litro. Cuando es menor a este nivel, el bicarbonato plasmático se va a reabsorber completamente. El nivel de la presión de CO2 se aumenta en el plasma y la célula tubular, y en la célula tubular va a aumentar la concentración de hidrogeniones y también su eliminación. El grado de repleción del volumen extracelular. Entonces, cuando hay una expansión del volumen extracelular, va a disminuir la reabsorción proximal de bicarbonato, el nivel de mineralocorticoides y también el de glucocorticoides, que si aumentan, va a aumentar la reabsorción de bicarbonato, y el nivel de potasio plasmático. Cuando hay una hipocalemia, va a aumentar ligeramente la reabsorción de bicarbonato. El otro mecanismo es la eliminación de hidrogeniones. Esto va a ocurrir en el túbulo proximal por un cotransporte entre una bomba de sodio e hidrogeniones. Entonces, este tiene un mecanismo de transporte activo primario, es por un transportador específico de adenosintrifosfatasa, transportadora de iones hidrógeno, y mantiene la electroneutralidad por la secreción concurrente de cloro. En cuanto a la compensación, tenemos varias fórmulas.
Entonces, para la acidosis metabólica se calcula la presión arterial de CO2 esperada por la fórmula de Winter, que es el bicarbonato por 1.5 más 8 más o menos 2. Esta fórmula se basa en una regresión lineal con una pendiente de 1.5 y una intersección de 8.3. También está descrita la fórmula de Buczynski, que tiene una regresión lineal con una pendiente de 1.2 y una intersección de 11.2 y que se recomienda más para valores de bicarbonato mayores a 10. En cuanto a la alcalosis metabólica, entonces tendríamos el cálculo de la presión arterial de CO2 esperada, que sería 0.7 por bicarbonato más 23 más o menos 2, y que sería la respuesta del organismo con hipoventilación para mantener una adecuada relación entre bicarbonato y presión arterial de CO2. En cuanto a los trastornos respiratorios, pues tenemos que entre más crónico sea el trastorno, mayor va a ser la respuesta metabólica y lo que vamos a buscar es el valor de bicarbonato. También podríamos utilizar la base exceso para los trastornos respiratorios y saber si son crónicos o si son trastornos agudos. También pues hay fórmulas para saber la cronicidad, siendo un trastorno agudo menor de 48 horas, crónico mayor de 48 horas, y lo que vamos a buscar es el pH esperado. En cuanto a la técnica y el procesamiento de los gases, hay que tener en cuenta que la máquina de gases va a medir unos parámetros como son el pH, la presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, electrolitos, lactato, hematocrito, y otros parámetros como el bicarbonato van a ser calculados. En cuanto a la técnica, hay que tener en cuenta pues que puede ser cualquier arteria que se pueda palpar, preferiblemente que tenga circulación colateral por si se presenta un hematoma o alguna lesión de la arteria, y también preferiblemente que se pueda realizar compresión fácil sobre el área donde se realiza la punción, que haya una adecuada toma de la muestra, verificar que no queden burbujas dentro de la jeringa. En caso de que se utilice parina, pues que no sea un nivel alto, mayor de parina, que pueda alterar los parámetros que se están midiendo en los gases, que esté adecuadamente marcado, que se procese en el tiempo correspondiente, preferiblemente antes de 15 a 20 minutos, y si no es posible que se procese en este tiempo corto, pues que se conserve de una forma adecuada. Y por supuesto, pues tener en cuenta la indicación médica que lleva a que se realice este examen. Entonces, estos son pues algunos ejemplos de gases arteriales en sangre. En este ejemplo tenemos un paciente que tiene un pH de 7.35, es decir, que este pH sería menor de 7.4, estaría hacia acidosis, con un bicarbonato que también se encuentra abajo, es decir, una acidosis metabólica, y lo que vamos a calcular es la presión arterial de CO2 esperada, que nos da un valor de 35.75 más o menos 2. Entonces, este caso sería una acidosis metabólica compensada. En este segundo caso, el paciente que tiene un pH de 7.45, que estaría en rango de alcalosis, con una presión de CO2 baja, que sería una alcalosis respiratoria, vamos a calcular el nivel de bicarbonato esperado, en este caso 17.3, pues el del paciente es 16.1, y la base exceso de menos 6.68, que el paciente tiene menos 7.1, y sería una alcalosis respiratoria crónica. Y en este último caso, un paciente que tiene un pH de 7.45 en rango de alcalosis, con un bicarbonato que está en 35.3, así que es un trastorno metabólico, y al calcular la presión arterial de CO2 esperada, entonces tendríamos 47.7 más o menos 2, que estaría pues acorde con la presión de CO2 que tiene el paciente de 50.8, sería una alcalosis metabólica crónica. Gracias. Marcelita, muchas gracias por
por la charla. Creo que ha sido una charla concisa, con una clara explicación de dónde vienen las teorías con respecto a la forma de interpretar los gases por la teoría de Henderson y Hasselbalch, y con la explicación clara de dónde se calculan las compensaciones. Creo que pues en los minutos siguientes pues vamos a hacer como unos pequeños ejercicios de lo que es el taller, pero quiero aprovechar este momento para ver si dentro del auditorio hay algunas preguntas para Marcelita. Bueno, yo aprovecho para agradecerle igual, doctor, por su apoyo para la creación de esta charla, igual que la doctora María Claudia y la doctora Ledis. Bueno, yo también quiero primero pues mandarle a Pablo un abrazote enorme eh, y decirle a Marcela que sí, me parece que nos lleva de una manera muy clara en la interpretación de los gases arteriales. Es una herramienta que nosotros usamos de manera muy frecuente en la unidad, que nos guía tantos manejos y que hace parte pues de todo este ciclo de charlas que se han estado haciendo y que se seguirán haciendo para la evaluación de todo lo que es el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base. Entonces, Marcela, pues muchas gracias.